Gracias por conectarse, mis queridos hermanos, a través de este segmento que tenemos de Jesús en la Biblia. ¿Y cuál ha sido el objetivo? Hacer un sondeo sencillo de la Biblia, de las maneras en que cada evangelio presenta a Jesús. Obviamente hay muchísimo de qué hablar en el estudio de las Escrituras. Ya vimos el Evangelio de Mateo en dos secciones, primera y segunda parte, y espero ver con ustedes el Evangelio de Marcos en una sola parte. Y es como comenzamos ahora el Evangelio de Marcos. No se olvide que estamos viendo a Jesús en la Biblia, y en este caso en los Evangelios en el Nuevo Testamento. Si usted tiene su Biblia abierta, prepárese para abrirla, leer conmigo, y si quiere hacer apuntes, los puede hacer. Algunas porciones de el mismo título que encontramos en Mateo, los vamos a encontrar en Marcos, y posiblemente también las encontremos en el Evangelio de Lucas y después en el Evangelio de Juan. Pero esto no significa una simple repetición. Esto significa la armonía que tienen los evangelios, tanto en las historias como en la narración. La armonía que viene a significar un respaldo, una evidencia y consistencia en la verdad de los hechos donde Jesús estuvo ministrando, y la manera en que estas narraciones nos confirman lo que fue dicho, como en este primer caso. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos el Hijo amado. En este caso es un caso sobrenatural que se narra, donde la voz del Padre resuena y es quien confirma a Jesús frente a todos los testigos que estaban escuchando precisamente ese sonido que salió de la nada. Y para ello tenemos que buscar Marcos 1:11, que dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo vimos en Mateo 12:18, y lo vamos a ver todavía más adelante en otra narración sobrenatural que se da de respaldo a la vida y al ministerio de Jesús. El propósito es que nosotros veamos que Jesús no es alguien anónimo que surge, alguien que intempestivamente aparece. No, es alguien que viene a cumplir las profecías bíblicas, y de eso se encargan los evangelios, de darnos a conocer lo que realmente estaba escrito y lo que sucedió, y cada uno de nosotros saca sus conclusiones. Y obviamente, gracias a Dios, ¿verdad?, por el Espíritu Santo que nos da esa revelación y nos confirma que estamos siguiendo al verdadero Dios y al verdadero Mesías, a Jesucristo el Señor. Así que tenemos esa porción. Y también en Marcos 9:7, el Hijo amado es lo que estamos viendo. Y en Marcos 9:7, yo lo estoy leyendo en mi Biblia, tengo una versión de las más conocidas, la Reina y Valera 1960. Dígase lo que se diga, son las que tenemos la mayoría de nosotros a nuestro alcance. Otras Biblias con versiones distintas nos pueden servir para el estudio y la acotación también de estas porciones. Pero, como les decía, aquí leemos en Marcos 9:7, entonces vino una nube que les hizo sombra,
y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Son dos narraciones de dos eventos importantes en la vida de Jesús. Las dos narraciones contienen una voz sobrenatural que declara a Jesús como el Hijo amado. Esta se supone que es la voz del Padre, la voz que vino a confirmar el hecho de que Jesús era alguien enviado del cielo. Lo confirmaron los discípulos, los que oyeron esa voz, los que escribieron los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no está esta porción, pero hay más que vamos a ver en relación a esa revelación. Si usted está leyendo conmigo, entonces se puede dar cuenta que Jesús es el Hijo amado del Padre. No lo veían así los fariseos, porque cuando Jesús se refería a Dios como su Padre, a ellos les parecía una blasfemia, a ellos les parecía algo fuera de lugar, por lo cual lo perseguían, lo tentaban, lo acosaban de muchas maneras, y en sus sentimientos e intenciones perversas querían matarlo. Esa es la realidad que tenemos en los evangelios de un Jesús que estaba ministrando. Gracias a Dios que no siempre estaban ahí los fariseos, ¿verdad? Porque hay narraciones donde Jesús está haciendo milagros, cosas sobrenaturales, enseñando a sus discípulos, pero tristemente aparecen los fariseos en algún... Esto es lo que nos permiten los evangelios, que Jesús dedicó tiempo para muchas cosas, y aunque hubo oposición, sin embargo, se nos confirma quién era: el Hijo amado del Padre. Muy bien, veamos ahora una manera de reconocer a Jesús en un título. Volvamos al Evangelio de Marcos, donde estamos en el capítulo 1. En un título que quizá también se da en otros evangelios, pero aquí lo quiero enfatizar. Y es que es reconocido Jesús como el Santo de Dios. Mateo 1:24, ahí está esta porción que dice, diciendo: ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruir? Dice ese espíritu inmundo que está haciéndose notar a través de la voz de una persona que lo tiene adentro, porque una posesión demoníaca es precisamente un espíritu que ha entrado en una persona, se ha posesionado de él y ahora utiliza su fuerza, su voz, sus ojos, utiliza su boca, utiliza sus manos, etc. Y este espíritu habla: sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora, yo creo no necesitaríamos nosotros esto para confirmarlo, pero sin embargo Santiago en el Nuevo Testamento, que es un apóstol, que es el hermano del Señor, y en su carta él dice: también los demonios creen y tiemblan. O sea que si los demonios creen lo que Jesús es, hay que tomar en cuenta lo que ellos dicen. Sí lo dijeron, y muchas veces, como dice aquí, Jesús les reprendió diciendo: cállate y sal de él. Sí, se callaban, salían de la persona que habían poseído. Jesús hacía una liberación en ellos, pero la voz, lo que ellos dijeron, quedó escrito. Para nosotros Jesús es el Santo de Dios, no porque lo haya dicho un demonio, sino porque lo dijo el ángel también, cuando anunció que nacería del vientre de María uno que era santo, porque venía engendrado
Amén. Así que estamos claros en eso, pero tenemos que tomar la Biblia. Los demonios era y quién es el Hijo de Dios. Ahora más que nunca tenemos que declararlo, tenemos que decirlo. Y si han temblado antes, van a seguir temblando ahora también. Porque nosotros lo que creemos lo confesamos. Y por esa razón estamos tomando esto. Si seguimos en Marcos y ahora vamos a ver otra declaración repetida en este evangelio, el Hijo del Hombre. Y vamos al capítulo número 2 y en el verso 9 dice: ¿qué es más fácil? Son palabras de Jesús presentadas a los hombres que decían que Jesús no podía perdonar pecados sino solo Dios. Entonces él hace la siguiente pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y anda? La respuesta era obvia. Y de acuerdo a lo que creían los que estaban interrogando a Jesús, que estaban dudando de él, es obvia, es decir, cualquiera puede decir tus pecados te son perdonados. Pero Jesús los pone precisamente en una disyuntiva en su mente, porque ¿será que también es fácil decirle a alguien, hey, toma tu lecho, tú que estás acostado, paralítico, sin poder caminar, y anda? Tampoco cualquiera lo puede hacer. Así que Jesús se respalda de algo que no se ve con lo que se ve, y se respalda de una manera sencilla, por decirlo así, con lo que va a hacer y con lo que los ojos de los incrédulos van a ver. Con eso se respalda Jesús, porque lo sobrenatural del poder de Dios a través de Jesucristo evidenció lo que Él era. El Hijo del Hombre, pero no es cualquiera, es el Hijo del Hombre que venía precisamente para traer una novedad de vida, para traer una salvación tan grande, la anunciación de las buenas noticias de salvación para toda la humanidad. Así que hay otra porción, 9:12 también, si usted lo quiere ver conmigo, de este mismo evangelio de Marcos. Marcos 9:12. Si usted acaba de agregarse a este estudio, bienvenido. Estamos en el evangelio de Marcos y ahora leemos Marcos 9:12, que dice de la siguiente manera: respondió él, les dijo, es Jesús el que habla, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Jesús habló aquí en esta porción y él dice, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre? Porque los que conocían de las Escrituras, acuérdese, se llaman doctores de la ley, escribas, se llaman maestros, principales sacerdotes, miembros del Sanedrín, etcétera. Muchos nombres, aparte de ser reconocidos como fariseos. Ellos conocían precisamente las Escrituras. Entonces Jesús siempre los pone para interpretar las Escrituras que ellos ya conocían. Entonces cuando Jesús habla con ellos en lo que Jesús decía, entonces le preguntan si Elías va a venir primero, porque ya lo habían leído, ya conocían que estaba escrito, pero no se ponen a pensar que hay alguien que va a venir antes de Elías. Entonces, por esa razón es que aquí está la respuesta de Jesús.
Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y luego los pone en una interpretación más difícil cuando dice, Elías ya vino, porque ahora se refiere a Juan el Bautista. Acuérdese, Elías era una profecía que dice el Antiguo Testamento que vendría para restaurar todas las cosas y a preparar el camino del Señor. Pero ellos nunca pensaron que Juan el Bautista era el cumplimiento de esa profecía. Jesús lo confirma, pero todavía la profecía tiene una segunda interpretación de cumplimiento, porque vendrá otra vez para restaurar todas las cosas antes que venga el día del Señor. Así que es algo que nosotros vemos, es la dualidad, se dice, de la interpretación profética, porque hay un cumplimiento inmediato y hay un cumplimiento después. Esto también puede interpretarse como la profecía ambivalente, es decir, una profecía que tiene dos valores, una inmediata y una posterior. Y eso es lo que leemos aquí en este aspecto, y también leemos Marcos 10:45. Marcos 10:45 también dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que yo sé que Jesús hablaba palabras sabias y entendían los que tenían que entender. Así que Jesús está haciéndoles ver a los que le escuchan que Él es el Hijo del Hombre y que Él no vino para ser servido, sino para servir. Yo quiero copiar e imitar al Hijo de Dios. Yo no quiero ser servido. Claro, a todos nos gusta, ¿verdad? Que nos sirvan, que nos atiendan, que nos reconozcan, que nos den nuestro lugar, entre comillas. Pero la característica de la humildad está en que nosotros entendamos primero que es más grande el que sirve, eso lo dijo Jesús, que aquel que es servido. Esas son las reglas del Evangelio, no las podemos cambiar. Así las enseñó Jesús. Así que si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que servir aquí en la tierra. Yo quiero hacer lo mismo. Si usted dice amén, yo también digo amén. Veamos también en Marcos 2:28, volviendo al capítulo 2, porque me estoy paseando, como decimos, en las páginas de la Biblia con ustedes en este Evangelio de Marcos. Y aquí en Marcos 2, como les decía, 28, leemos, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra vez está los dos títulos, el Hijo del Hombre y ahora el que estamos reconociendo, el Señor del día de reposo. Esto era un golpe duro para los fariseos, porque tanto habían ellos enfatizado el sábado que prácticamente no se podía hacer nada. Y andaban vigilando quién fallaba, quién realmente estaba obedeciendo las reglas del sábado. Pero Jesús les enseñó claramente que el sábado no fue hecho por el hombre, sino el hombre fue hecho por el sábado. Espero no haberme confundido en esta expresión que dije. Lo voy a repetir, lo voy a explicar mejor. Es decir, el sábado no está para que el hombre se preocupe de él. El sábado fue hecho a favor del hombre, para que el hombre tome ventaja del sábado. Y Jesús dio una porción teológica importante a los fariseos, cuando les dijo, los que obran en el templo, en el sacerdocio,
también obran en sábado, y sin embargo ellos no son encontrados culpables de fallar en el sábado, porque realmente el sábado ellos lo habían exagerado, y por esa razón cuando sanaba en sábado estaban detrás de Jesús para condenarlo. Pero Jesús les ponía ejemplos tan sencillos. Por eso yo enseñaba hace poco que siempre Jesús nos enseña que la necesidad es más importante que la, como diríamos, tradición, la rutina, las reglas, las leyes. La necesidad es más importante. No importa cuál sea la regla, cuál sea la ley, si hay una necesidad, lo que importa más es suplir esa necesidad. Por eso les digo, si un animal, una bestia que les es útil a ustedes para el trabajo, y en el día del sábado cae a un hoyo, no lo van a dejar ahí hasta que pase el sábado, lo van a auxiliar tan pronto puedan, porque es un animal de carga, porque es un animal que ustedes lo necesitan, y es un animal que no puede morir sufriendo si cae en el hoyo. Así que los ejemplos de Jesús eran prácticos y entendibles, y esto los sacaba a ellos de su encierro, ¿verdad? De su mente obtusa, porque muchas veces no podían entender una realidad espiritual a través de lo que ellos leían textualmente. Así que Él es el Señor aún del día de reposo, aún del día sábado. Él es el Señor. Así que Él es más importante que el tener cuidado de un día en especial. Él es más importante que un privilegio, que una oportunidad que tengamos de hacer algo para Él. Él es más importante. Creo que es mejor atenderlo a Él que atender un hecho para Él. Si me estoy explicando, ustedes podrán entenderme mejor. Muy bien, pasamos de inmediato a Marcos 12:10. Ahora sí saltamos hasta el capítulo 12, y ahí en el verso 10 también son palabras de Jesús, de una porción larga de su enseñanza, pero solamente este verso dice una pregunta: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hace la pregunta Jesús usando la misma escritura. Porque, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que Jesús es la piedra del ángulo, la piedra angular. Es decir, la piedra principal. Nosotros quizá, por lo menos yo no sé mucho de edificación, de construcción, de arquitectura o de ingeniería, no sé mucho, no sé casi nada. Pero yo sé que esa piedra es la que estaba puesta de último en una edificación. Quitando esa piedra, todo el edificio puede caer. Por eso Jesús es esa piedra principal que no puede ser quitada. Dos cosas que yo he aprendido, las vuelvo a repetir. Jesús es fundamento, que es la base de la fe, pero también es la piedra principal del ángulo en el edificio que Él ha levantado. En otras palabras, no se puede quitar el fundamento, porque de lo contrario el edificio quedaría débil, completamente vulnerable, completamente fácil de caer. Cualquier viento pudiera tumbar el edificio, pero tampoco se puede desechar, por muy pequeña que sea la piedra o ese ladrillo final que une toda la demás estructura, porque el edificio también caería. Así que Jesús es tan importante en estas dos cosas que estamos mencionando.
Él es la piedra angular, no se le olvide. Muy bien, vamos también a Marcos, aquí mismo 12:36. A ver, aquí está, 12:36. Otra explicación de Jesús hablando y enseñando a sus discípulos y a los que podían escucharle. Dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Eso está en el Salmo 110, verso 1. Dice el verso siguiente, el 37, David mismo le llama Señor. Pregunta Jesús a los fariseos, a sus oyentes, a su audiencia: ¿cómo pues es su hijo? Porque la pregunta es: ¿qué es el Señor de David? Porque habían interpretado que era el hijo de David solamente. Pero aquí Jesús les demuestra con la misma escritura que es el Señor de David. Porque David así lo dijo, es palabra escrita, palabra profética, y aquí está que la multitud le oía de buena gana y los fariseos no tenían palabras ni argumentos en contra de el mensaje y la enseñanza de Jesús. Así que decimos entonces cómo Marcos lo presenta aquí. A Jesús lo presenta como el Señor del rey David, el Señor del rey, el Señor de David, el profeta David, el salmista, ¿verdad? Como todos le conocemos. Muy bien, ya vamos avanzando en este Evangelio de Marcos sobre los títulos de Jesús. Leamos también en Marcos 14, versículo número 62. Este es un capítulo largo. Y dice así: y Jesús le dijo, porque la pregunta era: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? La respuesta de Jesús es: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Mire qué claro hablaba Jesús. Y cómo es que este sumo sacerdote que le escuchó y otros que estaban con él no pudieron entenderle, porque sus oídos estaban cerrados, sus mentes estaban ofuscadas, el corazón de ellos estaba cargado. Definitivamente no podían entenderle. Así que cuando leemos esto, vemos una declaración clara de quién es Jesús. Sí, Él es el Cristo, el Hijo del bendito. Eso es lo que podemos decir de esta porción. Jesús respondió a la pregunta, lo declaró y todavía agregó: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. No verlo físicamente. Creo que solamente hubo un hombre que tuvo ese privilegio. Y según algunas versiones de la Biblia, este hombre lo vio de pie a la diestra del Padre. Ya sabe usted a quién me refiero. Esteban, al momento de morir, cuando lo apedreaban, Dios le dio la visión de ver al Hijo de Dios, dice, de pie. Pero, es decir, no cualquiera tiene esa oportunidad, pero cuando se refiere a los que le están escuchando, y entre ellos el sumo sacerdote que hace la pregunta, lo que está diciendo Jesús es de que va a suceder lo inevitable, lo que continúa en la profecía. Si Él es, entonces estará sentado a la diestra del Padre. Y si Él es, la segunda cosa que Jesús dijo, vendrá otra vez. Vendrá en las nubes del cielo y se presentará al pueblo de Israel como lo que es. Amén. Así es como lo vemos. Y también vemos en Marcos capítulo 15,
el versículo número 32, nada más ahí está. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Esta no es una declaración positiva, es en burla. Pero nosotros sabemos lo que Jesús es. Aunque a veces la gente lo diga en burla, sin embargo están afirmando algo. Y eso es lo que les va a condenar más adelante, porque pudiendo haber tenido una confesión positiva, una confesión de fe, lo hacen como una confesión irónica, en burla, denostando así al Señor, creyendo ellos que están tomando una ventaja de alguien que es mentiroso, de alguien que es farsante o que es falso. No, no. Jesús es el Cristo. Él es el Rey de Israel. Amén. Lo que pasa es que ahora estaba pagando el precio por los pecados de la humanidad. Era el Cordero de Dios sacrificado para salvación de su pueblo. Era Jesús el Hijo del Hombre. Era Jesús el nacido de mujer, el que estaba muriendo, pero se iba a levantar resucitado, y a eso me voy a referir después, ya para terminar. Se iba a levantar porque ellos, aunque le escarnecían, burlándose de él, sin embargo, no se daban cuenta que estaban confirmando lo que estaba escrito. Así que yo me baso en eso. Obviamente está escrito y es como la Biblia nos lo presenta. Y como sea, nosotros sabemos lo que Jesús es. Por eso, si Pedro lo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo también lo he confesado. Pero aunque ellos aquí se están burlando, es sin embargo una confirmación de lo que Jesús dijo ser, y muchos no le creyeron. Muy bien, para concluir entonces, el Rey de los judíos, el Rey de Israel, ese es Jesús. Marcos así lo presenta, y estoy dando unos cuantos versos para confirmarlo. Y concluyendo, vemos en Marcos 16:9 y terminamos el Evangelio, porque es corto, ¿verdad? Y esta porción de nuestro estudio en esta oportunidad es para presentar a Jesús conforme el Evangelio de Marcos nos lo presenta. Y leemos en el verso 9 del capítulo 16 lo siguiente: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Pero mire la línea que hemos leído y enfatícelo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Habiendo resucitado. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y nosotros podemos entender entonces que Él es el resucitado. Así es como ahora yo lo veo, lo presento, se los confieso. Jesús es el resucitado, no hay otro. Nadie como Él se ha levantado de entre los muertos. Nadie como Él se ha puesto en presencia de los vivos para decir: tóquenme, yo soy el que ustedes vieron que murió, ese soy yo. Estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Así que, queridos hermanos, gracias por su atención. Este es el programa Jesús en la Biblia, y estamos viendo a Jesús en los Evangelios. Hoy hemos concluido el Evangelio de Marcos. Primero Dios, en el próximo video, la próxima semana, estaremos viendo ya el Evangelio de Lucas. Gracias por su atención. Espero que esto les bendiga, les edifique.
Y una vez más, Dios les guarde y Dios les bendiga. Amén. Y amén.